Bien, el misterio de Beowulf. Beowulf es en gran parte la literatura anglosajona. Si se lo quitara, si no existiera, solo quedaría algunos fragmentos. En el resto de este curso vamos a estudiar simplemente los mejores momentos de la literatura inglesa. Aquí lo que vas a estudiar es gran parte de lo que ha sobrevivido o lo que existe. Hay varios elementos de Beowulf que lo hace único y lo hace algo misterioso dentro de esa tradición que estamos estudiando aquí. Una cosa de tener en cuenta es que Beowulf es más impenetrable para la mayoría de los inglés hablantes modernos que lo que es el alemán moderno. Eso contradice todas las reglas sobre el cambio lingüístico si se entiende que el anglosajón era el inglés antiguo. Pero vamos a mirar un poco más este tema más adelante. Otro elemento que es curioso es que aunque Beowulf se escribió presuntamente en Inglaterra, se refiere solo a pueblos de Suecia y de las islas de Dinamarca. Estos no son los antepasados de los anglosajones que venían de Sajonia en el norte de Alemania o de Anglen, los anglos venían de Anglen, que está en la frontera con Dinamarca, y los jutos y los frisianos pues venían de los Países Bajos, de Holanda y esa zona. Entonces es curioso que un pueblo realmente está conservando una historia sobre un héroe que es de otra cultura. Pero en fin, es algo que hay que reflexionar. También, aunque casi todo curso de literatura inglesa empieza con Beowulf, y Beowulf se considera como la primera obra maestra de la literatura inglesa, hay que recordar que entre los siglos XI y el siglo XVIII, Beowulf había desaparecido por completo, no se sabía dónde estaba. Fue redescubierto en el siglo XVIII y hasta los años 30 del siglo pasado, o sea, hasta 1930 por ahí, cuando Tolkien lo hizo famoso de nuevo, pues muy poca gente leyó a Beowulf. Entonces, su influencia sobre la literatura inglesa ha sido más bien escasa. De hecho, es notable lo poco que inglés que es toda la poesía anglosajona. Si cogemos un poema de la tradición inmediatamente posterior, algo como The Owl and the Nightingale, el búho y el ruiseñor, que se escribió más o menos en 1200, en lo que se denomina Middle English, o sea, el inglés medieval. La poesía anglosajona nunca muestra mucho interés en Inglaterra, en sus paisajes, en el país en general. Por ejemplo, en Beowulf ni siquiera se llega a mencionar a Inglaterra. Si comparamos esto con Hamlet, otra obra ubicada en Dinamarca, obviamente el príncipe Hamlet es un príncipe de Dinamarca, por lo menos el príncipe visita a Inglaterra en un momento en la obra y hay bastantes bromas sobre Inglaterra que Shakespeare inserta. Pero en Beowulf ni siquiera
hay mención de que existe esta isla al oeste de Dinamarca. Y por tanto, pues no estamos hablando de una gente que está muy arraigada con su tierra. Luego, en la tradición inglés posterior, en el inglés medio, pues hay una constante referencia a la tierra, una diferencia de forma de pensar notable. Otros elementos del poema de Beowulf son clarísimamente más fieles a la cultura escandinava. La cultura escandinava era principalmente de marineros. Vivían bastante del mar, y el mar es un sitio seguro en Beowulf. Todas las cosas malas, como Grendel o como el dragón, vienen de tierra adentro en Beowulf. Eso es bien distinto de la forma de ver las cosas de los anglosajones. Los anglosajones no estaban muy cómodos en el mar. No tenían una armada hasta que les empezaron a atacar precisamente los descendientes de Beowulf, etc., los vikingos, los escandinavos. Y la visión del mar como un sitio desierto y desolado y peligroso se ve mucho más en el poema, en la elegía The Wanderer, el errante, y contrasta bastante con Beowulf. En cuanto a la fecha de Beowulf, pues según el fuente que consultas, lo pondrá alrededor de 700, o 800, o 900, o incluso llegando al año 1000 después de Cristo. Y esa imprecisión es chocante. No hay otro gran obra dentro de la literatura universal que es tan mal definido cronológicamente. Sabemos que seguramente la única copia que tenemos del épico viene de entre 950 y 1050. El British Library no ha prestado el libro para una prueba de carbono 14, pero tampoco demostraría mucho si lo hiciera. Cuando está escrito la copia que tenemos, no dice mucho sobre cuándo se compuso el poema. Esto normalmente se decide usando comparaciones lingüísticas y viendo cómo encaja el lenguaje de una obra dentro del desarrollo general de una lengua. Eso es casi imposible en el caso de Beowulf, porque el anglosajón apenas evolucionó entre el siglo V y el siglo XI. Eso es otra cosa que es bastante insólito, ¿sí? Como es que durante 6 siglos una lengua no se evoluciona, sobre todo con una población relativamente pequeña, relativamente aislado en sus grupos. Uno esperaría que hubiera una evolución bastante rápida durante este periodo, pero no podemos darle una fecha más exacta. Esto llega a algunos a sacar la conclusión de que el anglosajón era sobre todo una lengua escrita fosilizada. Era un poco como el latín clásico o el sánscrito, una lengua que se usaba para leyes, para religión posiblemente, y para elementos muy formales, pero no se hablaba
a diario. Lo que es cierto es que a partir del final de la época anglosajona, el inglés evoluciona rápidamente después de ese aparente parón de 6 siglos y incorpora muchos elementos de otras lenguas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay ese momento cuando está parado. Por tanto, durante la época anglosajona no sabemos realmente que estaban hablando a diario la población de varios millones que había en Inglaterra. Lo más probable es que estaban hablando una especie de inglés y que esa lengua demótica, esa lengua hablada, esa lengua cotidiana es lo que floreció después de la conquista normanda y sobre todo después de que la clase dirigente en Inglaterra dejaron en el siglo XIV, principios del siglo XV, de hablar francés y adoptaron la lengua local. En English Literature in Context, la literatura inglesa en contexto, que es el libro de curso del año que viene, del segundo año de literatura inglesa, Paul Poplawski comenta: en cuanto a cultura y geografía, Beowulf no es un poema inglés. Es más probable que algún rey inglés dio su patrocinio a algún skald, que es un poeta escandinavo, equivalente al shop anglosajón, en el siglo XI, y si no lo hubiera hecho, Beowulf no figuraría dentro de lo que consideramos la literatura inglesa. Por tanto, estamos tratando de una obra fascinante, pero una obra que es en muchos sentidos aparte de toda la tradición que vamos a estar estudiando en el resto del curso. Tenía su influencia sobre Tolkien, sobre Seamus Heaney, obviamente, sobre gente en la segunda mitad del siglo XX, pero es aislado en cuanto a la literatura que viene en los 8 siglos más o menos inmediatamente posterior a su composición.